de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Eso lo habíamos cubierto. Y luego dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces, una de las cosas que mencioné y la voy a recalcar ahora, cómo Jesucristo está tratando en estos mensajes a estas iglesias a nivel iglesia. A nivel iglesia. Por supuesto que todo mensaje que va a nivel iglesia también incluye a cada miembro. Obvio, somos los miembros los que formamos la iglesia. Pero Jesucristo es bien específico en esta parte, en el Apocalipsis, que él habla claramente que está ministrando a las iglesias. Y habla que hay iglesias que pueden perder su candelero, es decir, que Jesucristo puede quitarles el candelero. Y eso es algo, hermano, que me ha hecho pensar. Y yo he dicho, Señor, pero una iglesia, por muy corrupta que sea, porque hay iglesias muy corruptas, no me refiero tanto en el aspecto del pecado, sino en la falsedad de doctrinas. A eso me refiero. No estoy hablando de iglesias en pecados ni nada de eso, sino corrupción con respecto a la falsedad de doctrinas. ¿Qué pasa, Señor, si hay personas que sí te aman y sí te sirven y sí siguen la sana doctrina? Yo le he preguntado a Dios, una de las respuestas es, hay que salir de donde hay pudrición, hay que salir de donde hay corrupción espiritual, donde hay corrupción doctrinal. Pues no podemos, si no vamos a cambiar, no vamos a dejarnos tampoco envolver. Esa es una de las respuestas con respecto a una iglesia, porque hay iglesias enteras, de acuerdo, hermano, cuando usted estudia la palabra de Dios y cuando usted estudia el Apocalipsis y los mensajes a las 7 iglesias, se va a dar cuenta que hay iglesias completas, que el candelero le va a ser quitado por Jesucristo. Pero ¿qué pasa con aquella persona justa? Él se va a encargar, él va a ayudar a estas personas a que vean, a que entiendan, a que abran los ojos, porque muchas veces puede estarse en un lugar, en una iglesia, donde hay falsa doctrina, pero todo el mundo cierra los ojos. Falsas doctrinas como la de Jezabel, como los nicolaitas, como la de Balaam, que lo cual lo vamos a estar estudiando y lo estamos enseñando. Pedro habla en sus cartas a los Corintios, a la iglesia en Éfeso y a otras iglesias más detalladamente sobre iglesias que estaban en situaciones de esa manera. Pero luego también, hermanos, en uno de los mensajes que encontramos aquí, hay algo donde el Señor expresa, Cristo habla, aclara, qué pasa con aquellas personas que aún en medio de todo están guardando su santidad. Y eso lo vamos a estudiar también. Pero quiero aclarar que está hablando a las iglesias. Cuando se aplican estos 7 mensajes, se aplica a la iglesia en total, en su totalidad. No diciendo, bueno, pero este grupo sí, este grupo no. No, es la iglesia en su totalidad. Eso nos enseña a nosotros que como miembros de una iglesia, todos tenemos una responsabilidad delante de Dios de velar para que nuestra iglesia enseñe la doctrina del Evangelio de Jesucristo y no ninguna doctrina de hombres, ninguna falsa doctrina que pueda engañar con tal de llenar las iglesias, con tal de tener gente, llenar aquello, sino que toda la iglesia debe de velar. Hablamos también con respecto al pecado dentro de la iglesia. Toda la iglesia tiene la responsabilidad. No podemos cerrar los ojos y decir, bueno, no soy yo. Es aquel grupo, es aquel otro grupo. Entonces, no puedo decir yo, bueno, yo ya prediqué, yo ya enseñé, ahí cada quien que vea, ni ningún hermano, ni ningún líder, nadie, no podemos cerrar los ojos. Si la iglesia está fallando, especialmente si hay pecado dentro de la iglesia, si hay tantos problemas dentro de la iglesia, hay que hablarlos para trabajar, para solucionarlos, no para criticar, sino para solventarlos, para solucionarlos.
Amén. No podemos permitir lo que Cristo no quiere que permitamos. Y es bien específico en estos 7 mensajes con la doctrina de los Nicolaitas, de Balaam, la doctrina de Jezabel y otras más que son bien extensas, lo cual hemos explicado un poquito y ya vamos a explicar más, porque ahora vamos a tocar mensaje a otro par de iglesias y vamos a explicar un poco. Pero bueno, como iglesia tenemos responsabilidad. Tenemos un candelero y tenemos que cuidar que ese candelero no sea quitado. Así como individualmente, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Y tenemos que esforzarnos que nuestro nombre no sea borrado del libro del Cordero. Amén. Porque la Biblia lo dice. Aquel que no se mantenga, no sea un vencedor hasta el final, su nombre será cortado del libro del Cordero. Eso es individualmente. Pero aquí estamos hablando a nivel iglesias. Por eso que dice la palabra de Dios, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A las iglesias. Nosotros somos una iglesia. Y tenemos que escuchar lo que el Señor nos está diciendo en estos mensajes. Amén. ¿Verdad? No podemos nosotros tampoco comenzar a ver paja, por decirlo así, la paja de que habla el Señor aquí, dentro de iglesias que no somos nosotros, y no veamos nosotros semejantes troncos, árboles dentro de nuestra iglesia que están causando problemas. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra iglesia. Entonces me parece a mí también, lo vuelvo a repetir, tan interesante que el hermano Roberto dice, mi propósito de llegar es ministrar a tu iglesia. Eso es lo principal. Él continuamente está siendo invitado a otros estados de Estados Unidos, aunque vive en El Salvador, a llegar y ministrar seminarios y diferentes cosas, ¿verdad? Algo muy, muy interesante. Luego dice la palabra de Dios, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué es lo que significa lo del árbol de la vida? Y así lo habla la palabra de Dios más adelante en Apocalipsis y lo vamos a leer. Habla de ese árbol de la vida que está en medio. Lo que significa es la vida eterna. No vamos a tener muerte, no vamos a sufrir muerte. Habla de la vida eterna. Pero antes, quienes vamos a tener esa vida eterna, dice la palabra de Dios, es el que venciere. Al que venciere, le daré del árbol de la vida. Yo creo que mencioné que es un vencedor. Un vencedor es alguien que por la gracia de Dios recibida mediante la fe en Cristo ha experimentado el nuevo nacimiento y permanece en constante victoria sobre el pecado del mundo, el pecado, el mundo y Satanás. Recuerden que el cristiano tiene 3 enemigos espirituales. La carne, o sea, el alma carnal que está dentro del mismo cristiano, el mundo, y no estoy hablando del mundo en general, estoy hablando de los deseos pecaminosos del mundo, es decir, los deseos pecaminosos del alma, los deseos pecaminosos del mundo y los ataques directos de pecado que lanza Satanás, los demonios, los espíritus inmundos contra los cristianos. Muchas veces, como hijos de Dios, queremos culpar siempre a Satanás por ese tipo de situaciones. El día de ayer el hermano José daba una cortita meditación de una lectura hablando sobre la concupiscencia y entonces él decía, cuando llega aquello que el diablo le lanza a uno, y entonces le hice una aclaración y le dije, la concupiscencia está en el corazón, en el alma de cada persona. Entonces eso no va de afuera, sino que eso es de adentro para afuera. Entonces muchas de las cosas que un cristiano hace, pecados que un cristiano comete, no es porque le están llegando del mundo o porque le están llegando de los demonios o los espíritus inmundos, sino que le está saliendo del alma. Entonces, el que vence esos deseos pecaminosos del alma, 1, el que vence los deseos pecaminosos del mundo, que sobran, abundan por todos lados, ese es un vencedor, ya lleva 2. 3,
el que vence los ataques directos de tentación, de pecado, de Satanás y los demonios. ¿Cómo es eso? El mundo tiene suficientes placeres mundanos, pecaminosos, para atacar a cualquier hijo de Dios. Y cualquier hijo de Dios simple y sencillamente mira aquello, le llama la atención y va detrás de aquello. Pero luego también hay unos ataques más directos y más fuertes cuando el alma del cristiano se mantiene íntegra, cuando esos deseos pecaminosos del mundo no lo derrotan, sino que se mantiene firme. Entonces, los demonios, los espíritus inmundos, lanzan con más fuerza, lanzan con más dirección, con más GPS. Donde usted va, ahí le pone. Donde da la vuelta, ahí le pone la tentación. Donde el cristiano ha sido más débil en su vida, hablando en la vida espiritual, hablando con respecto al pecado, hablando a la carnalidad, ahí es donde los demonios le van a poner. Si el cristiano ha tenido problemas de ambición, de calumnias, de calumniador, de ambicioso, de mentiroso, ahí le va a llegar. De adúltero, fornicario, inmoral, ahí le va a llegar. Vicios, ahí le va a llegar. Cristianos que han sido bien celosos, ahí le va a llegar. Ahí le va a llegar. Pero gracias a Dios que en nuestra iglesia no hay cristianos celosos, ¿verdad? Alabado sea Dios. Que nadie en nuestra iglesia es celoso. No dice Nadie dice amén. Todos se quedan como quien dice, la voy a pensar, ¿verdad? Dios. En una ocasión decía, porque en los matrimonios hablamos de esas cosas. Y en una ocasión yo le decía a mi hermana Carmelina, ¿por qué prefiero no llevar una vida de celoso? Te voy a decir algo. Porque sos una hija de Dios. Y el que le vas a dar cuentas es a Dios. ¿Algún amén? Amén. Una mujer puede engañar al hombre. Un hombre puede engañar a la mujer. Estoy hablando de cristianos. Últimamente, a quien le va a dar cuentas es a Dios. Es a Dios. Entonces, ¿por qué se va a desgastar la vida en los celos, hermano? Dígale a ese esposo, dígale a esa esposa, a Dios es a quien le vas a dar cuenta. Y no se lo diga con cólera, ¿verdad? Ya vas a ver, a Dios le vas a dar cuenta, porque eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Sino que simplemente reconozca en su corazón, es a Dios a quien le vamos a dar cuentas. Pero, si ese ha sido el principio, porque el celo es pecado. ¿Verdad? La Biblia lo enseña, el celo es pecado. Entonces, si ese ha sido el problema que ha tenido, ahí lo va a agarrar, ahí lo van a atacar los demonios. Fíjense, ahí los demonios le van a atacar en el área que sea. Entonces, esa es la batalla más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestra alma cada día está siendo restaurada y regenerada por Jesucristo. Y cada vez que compartimos, que leemos la palabra de Dios, el alma está siendo regenerada, su espíritu está santo, pero el alma está siendo regenerada, pero puede llegar a un momento en que todo su ser se degenere en el pecado. ¿Está entendiendo eso? Que la Biblia dice que todo espíritu vuelve a Dios, muy cierto, ya lo enseñé en una ocasión, no quiere decir que todos los espíritus llegan a Dios en la misma condición, hay separación. ¿Alguien escuchó eso? Ya sabe usted que el que muere en pecado, su alma va para el Seol, directamente, instantáneamente, express. Su alma va para el Seol. Pero el espíritu, todo espíritu vuelve a Dios. Pero hay separación de los que han vivido en santidad y los que han vivido en inmundicia y en pecado. Y Dios va a reunirlo todo después. Recuerden que eventualmente nuestros cuerpos serán transformados, los que están muertos van a resucitar, van a ser transformados y no van a estar vacíos, sino que con un espíritu. Y los que van a ser condenados por toda la eternidad en el lago que arde en azufre y fuego, también
de igual manera le va a tocar, pero el alma ya está en el Seol. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, debemos de vencer. Y luego, el mundo, ¿los cristianos somos tontos o astutos? Dígalo con fuerza, hermano. Somos astutos. Si usted mira un lugar donde está cargado de pecado, que usted ya pasó por ahí, se da la vuelta y se va para otro lado, ¿no? Agarra un camino contrario. No se va a ir a meter ahí, ¿verdad? No va a ir a pasar ahí. Voy a ir a ver, a ver a dónde es que me sentaba yo. No va a hacer eso. Somos astutos. Y el Espíritu Santo nos advierte. El Espíritu Santo nos dice, no. Amén. Entonces nos enfrentamos siempre con la ayuda de Jesucristo. Y las batallas más fuertes son contra las que lanzan los demonios. Ahí es donde debemos, si cubrimos esos 3 niveles, vamos a ser vencedores hasta el final. Y es lo que Cristo dice, al que venciere, al que vence el pecado que puede salir de la misma alma, del mundo, de Satanás, rodeados en medio de gran oposición, de gran rebelión. Los vencedores se niegan a adaptarse al mundo. Los vencedores nos negamos a adaptarnos al mundo. No, si todo el mundo acepta esto. Todo el mundo está de acuerdo hasta que hay iglesias. Mira que hay iglesias 100 veces más grandes que la tuya y ellos lo aceptan. Pues entonces hay que aceptarlo, ¿verdad? Hay que aceptar. No, de ninguna manera. No podemos aceptar aquello que va en contra de la palabra de Dios. No podemos aceptar nada que va en contra de la voluntad de Dios. Te puede decir, ¿y esto lo acepto o no lo acepto? Sencillo. ¿Va en contra de la palabra de Dios o de acuerdo con la palabra de Dios? En contra con la palabra de Dios no lo puedo aceptar. Se acabó. Les puse el ejemplo, ¿no? Ahí pueden buscar ustedes el video. Se acerca a un joven cristiano, a un grupo allí de personas que dice, con un rótulo que dice iglesia cristiana. Y se acerca a él, pero estaban ellos al mismo tiempo apoyando el homosexualismo, el lesbianismo y todo eso. Entonces este joven cristiano le dice, ¿ustedes son cristianos? Y una señora responde y dice, sí. Y le pregunta, ¿son una iglesia cristiana? Y la señora le dice, sí, somos una iglesia cristiana. O sea que ustedes creen en Cristo, ustedes creen en Jesucristo. Y la señora le dice, sí. Hasta con sonrisa, sí, con seguridad. Y le pregunta a este hombre, ¿y ustedes creen que Jesucristo es el único medio de salvación? Y la señora le dice, no es así. ¿Cómo? Le dice, si son una iglesia cristiana y creen en Jesucristo. Y él dice, es que Jesucristo es solamente un medio de salvación. Hay otros medios de salvación. Esa no es una iglesia cristiana, es una iglesia diabólica. Esa es una secta. No llega ni a iglesia ni a religión, son una secta. La palabra de Dios enseña que el único medio de salvación es Jesucristo. El único camino al Padre es Jesucristo. Entonces, hay cristianos que dicen, bueno, pero si es que ahora sí es la creencia y porque Dios es amor, hay que aceptar todo eso. No es cierto. Dios no acepta el homosexualismo. Dios no acepta el lesbianismo. Dios no acepta que un hombre diga soy mujer y se quiera meter en medio de todas las mujeres, andarse cambiando y todo lo demás, ni viceversa. Dios no acepta nada de eso. Eso es abominación delante de Dios. Abominación delante de Dios. Otros que dicen, no importa, media vez has nacido de nuevo y eres salvo, no importa que estés viviendo en inmoralidad sexual, vas a entrar al reino de los cielos. Esa era la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas, y esa no es doctrina del Antiguo Testamento. Esa es doctrina en el Nuevo Testamento, cuando surgió la iglesia de Jesucristo. En sus pocos años de haber surgido, ya estaba esa doctrina dentro de algunas iglesias.
Los nicolaitas decían, no hay ningún problema en que alguien viva una vida de inmoralidad sexual. Si ya recibió a Jesucristo, la salvación no la va a perder. La palabra de Dios dice que el que no venciere, su nombre va a ser borrado del libro de la vida. Entonces, el cristiano no puede estar a media. El cristiano no puede decir, lo voy a aceptar porque todo el mundo va de esa manera. Porque el resto de las iglesias lo está aceptando. Por eso Jesucristo da advertencia a las iglesias. Nosotros como iglesia y yo como pastor no puedo permitir una doctrina falsa dentro de la iglesia. Y si hay hermanos que compartan doctrinas falsas, es mi responsabilidad acercarme a ellos y con la palabra de Dios, pacientemente, con sabiduría, exhortarlos. Y decirles, está equivocado, hermano. Está equivocada, hermano. La palabra de Dios dice tal cosa. Hay quienes dicen, por ejemplo, en la iglesia cristiana, dentro de la iglesia cristiana, bueno, la mujer tiene derecho a decidir por sí sola y si quiere abortar, que aborte. El aborto es pecado. El aborto es asesinato. Hay circunstancias especiales. No voy a decir, el pastor es un fanático. Hay circunstancias especiales. Hay abortos que se dan sin que la mujer lo quiera. Hay otro tipo de abortos que no hay ningún remedio, ninguna otra solución para guardar la vida de esa mujer, nada más que por medio del aborto. Pero el aborto voluntario, porque no me da la gana de tener un hijo, porque no quiero crear a un hijo, lo voy a abortar, es asesinato, es pecado, es derramamiento de sangre. El que lo hace y el que lo consiente se convierten en asesinos. ¿Entendieron la diferencia? Nadie se va a ir de aquí diciendo, el pastor dijo que todos los que tienen un aborto son asesinos. Yo no he dicho eso. Ya mencioné algunas situaciones y pueden haber muchas más. Yo no soy doctor. Pueden haber muchas más. Pero el aborto voluntario, por el simple y sencillo capricho de no querer tener un hijo, es un asesinato. ¿Alguien entendió esto? Hay millones de matrimonios que quisieran tener hijos y no pueden. Y hay millones y millones de parejas que están tirando a la basura a esas criaturas que podrían ser sus hijos. Ayer toqué un tema bien fuerte e interesante en la iglesia sobre la brujería, sobre la hechicería, la magia y todo lo demás. Y para muchos de los hermanos que estaban ahí, había un buen grupo el día de ayer. Fue sorprendente. Otros quizás los agarré descuidados. Pero déjeme decirle una cosa. Una de las principales razones, más bien dicho, el principal trabajo que tienen las brujas seductoras, pónganme atención, especialmente los hombres. El principal trabajo, porque hay diferentes tipos de brujas. Están las que reclutan, están las que hacen maleficios, están las seductoras, etcétera, etcétera. El principal trabajo de las brujas seductoras es seducir siervos de Dios para que en pecado salir embarazadas y después abortar. Entonces el aborto que hacen ellas, sin que se dé cuenta el engañado, ese hijo de Dios, el aborto que hacen ya lo hacen consagrado y dedicado a Satanás. Derramamiento de sangre. Y eso lo practicaban también los nicolaitas. Eso lo practicaba también todos los profetas que tenía Jezabel. Todos lo enseñaban de esa manera. Si alguna vez, si nunca había oído esto, ya lo oyó por primera vez. Ese es el trabajo principal de las brujas seductoras. Y de esa manera están destruyendo a los hijos de Dios y están sacrificando sangre a Satanás y a los demonios. No es un secreto que ellos hacen derramamientos de sangre. Pero que nadie se está asustando con esto. Levante la mano el que se esté asustando, hermano, por favor, para no seguirle, ¿verdad? Pero de lo contrario, pues, seguimos. Entonces, este es el que vence. El que vence es el que se mantiene firme en los caminos del Señor. El día, así como 2 días en la madrugada, yo estaba orando y le decía, no, lo doy
Lo digo por lo que voy a decir, no para que digan, uy, el pastor ora de madrugada, si muchos de ustedes lo hacen. Pero estaba orando y le dije, Señor Jesús, muéstranos el camino a seguir a nuestra iglesia. Muéstranos el camino a seguir en nuestra iglesia. Y la respuesta de Jesucristo fue bien sencilla y bien categórica. Y me dijo, yo soy el camino. Porque muéstranos el camino a seguir. Y él me dijo, yo soy el camino. Porque qué tremendo es eso. Yo soy el camino. Entonces, Señor, ¿cómo debo de guiar a la iglesia? Le hice la otra pregunta. ¿Cómo debo de guiar a la iglesia? Y me dijo, con la verdad. Y me dijo, porque yo soy la verdad. Yo digo, pero ¿por qué nos complicamos los cristianos? Y la respuesta es tan bíblica y tan certera. Yo le pregunto, muéstranos el camino. Y me dice, yo soy el camino. Entonces me da a entender, síganme con todo lo que yo enseño, con todo lo que he enseñado. Síganme, yo soy el camino. Ese es el camino a seguir. ¿De qué manera, Señor, qué debo de ser? ¿Cómo debo de guiarlos? Con la verdad. Él es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, hermanos. Oiga, qué tremendo es eso. Yo le digo, pero ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Qué tenemos que hacer? Y me dijo el Señor, sobre todo, guarden la santidad. Guarden la santidad. Qué sencillo, ¿verdad? Entonces, esto es un mensaje para toda la iglesia. El hacerlo como Cristo dice, esto es un mensaje para cada uno de nosotros. ¿Por dónde me voy, Señor? Siguiendo a Cristo. ¿De qué manera, Señor? Con la verdad. ¿Y cómo lo guardo? Con la santidad. Así de sencillo. Eso es el que es vencedor. Nosotros, amados hermanos, usted y yo, no vaya a dejarse engañar por los demonios, por los espíritus inmundos, por personas que son instrumentos de los demonios. Usted y yo somos vencedores por medio de Jesucristo. Usted no es un derrotado, ni está a punto de ser derrotado. Está a punto de seguir de victoria en victoria porque somos vencedores. Eso es lo que somos. Y nuestra iglesia es una iglesia vencedora. Aunque hayan pasado problemas y esto y lo otro, y uno se fue y otro llegó, y somos una iglesia vencedora. ¿Sabe por qué? Porque ese núcleo, ese remanente se llama bíblicamente, se llama espiritualmente, se le llama remanente. Ese remanente que somos, ese remanente que estamos, y estamos aquí la mayoría, faltarán unos 2, 3, pero estamos aquí la mayoría. Ese remanente somos vencedores. Nuestra iglesia es una iglesia vencedora. Y siempre que sigamos ese camino, que declaremos esa verdad y que guardemos esa santidad y nos guardemos nosotros y nos esforcemos, nos ayudemos, denunciemos el pecado, no con la mala intención de destruir a un hermanito en Cristo, sino para erradicar cualquier pecado, cualquier falta, cualquier falla que haya dentro de nuestra iglesia, erradicarla. ¿Eso quiere decir sacar a la gente que está en pecado? No, sacar el pecado, erradicar el pecado, la falla, la falta. Trabajemos los unos con los otros como victoriosos, como Cristo quiere que lo hagamos. Imagínense que Jesucristo hubiera dicho, no, de estos 12 no me sale ni uno. Entre los 12 no me sale ni uno. Ah, Señor, pero está Pedro, y Pedro pasaba peleando. Pero está fulano de tal, y aquel pasaba dudando. Habían problemas. Imagínense, Jesucristo hubiera dicho, no, pues ya estuvo, váyanse por otro lado. Jesucristo trabajó con ellos. Nosotros como iglesia, yo como pastor, tengo que trabajar con cada uno de ustedes. Tal vez usted no lo mire y no me lo está preguntando. Pero tratamos, mi esposa sí lo sabe, de trabajar muchas veces individualmente con varios de nuestros hermanos de la iglesia. Eso es lo que tenemos que hacer, trabajar, esforzarnos, ayudarnos. Pero denunciemos el pecado, no lo toleremos, no cerremos los ojos, no digamos esto no va conmigo, a mí qué me importa, yo me quedo callado. Porque nuestra iglesia tiene un candelero también asignado. Nuestra iglesia tiene por lo menos un ángel también asignado para ayudarnos y apoyarnos. ¿Es cierto eso? Por supuesto que sí. No solamente dice Efesios que los
ángeles son espíritus ministradores al servicio de nosotros, los hijos de Dios, sino que también la enseñanza de los 7 mensajes a las 7 iglesias en el Apocalipsis nos enseña que por lo menos Jesucristo ha asignado un ángel a cada iglesia verdadera de Jesucristo para que nos apoye, nos ayude, y que cada una de estas iglesias, incluyendo la de nosotros, Tabernáculo de Dios en San José de California, porque dicen que hay centenares de iglesias que se llaman Tabernáculo de Dios, la nuestra en San José de California, tenemos un candelero. Amén. Y todos nosotros debemos de cuidar ese candelero y que esté brillando todo el tiempo ese candelero. Amén, hermanos. Bueno, quería terminar ese mensaje para después, más tarde, pasar a otros que tenemos y otras actividades. ¿Qué les parece si cantamos unos cantos y alabamos a Dios? ¿Cuántos quieren alabar a Dios?